Bismillahirrahmanirrahim. El mensaje del Corán. Se recomienda escuchar este audio para un mejor seguimiento con un libro del Corán a mano, debido a la gran cantidad y extensión de sus notas. Sura 40. Ghafir, que perdona. Período de Meca. El tema central de este sura es esa soberbia que a menudo hace que el hombre se crea el centro del universo y que le lleva a contentarse con su conocimiento empírico, versículo 83, a adorar toda clase de fuerzas imaginarias y falsos valores que aparentemente sirven al engrandecimiento humano, como la riqueza, el poder o aún la vanidad del progreso, y a negar validez a cualquier verdad, sin importar cuán obvia sea, que vaya en contra de su presunción de suficiencia. La suposición arrogante de que el hombre es autosuficiente, una ilusión ya mencionada en los versículos 6 y 7 de una de las primeras revelaciones coránicas, Sura 96, le da el convencimiento de estar por encima de la necesidad de guía divina, lo que implica un rechazo de la creencia en la resurrección y el juicio final de Dios en el día del ajuste de cuentas. Versículo 27. El acorde inicial de este tema está en la declaración de que nadie, salvo los que se empeñan en negar la verdad, cuestionaría los mensajes de Dios. Versículo 4. Y se desarrolla con distintas variaciones a lo largo del sura. Así, en sus corazones no hay más que una vanidad desmedida, que nunca podrán satisfacer. Versículo 56. Y los que rechazan los mensajes de Dios a sabiendas tienen mentes perversas. Versículo 63. Pues así sella Dios todo corazón altivo, arrogante. Versículo 35. Condenándolo a la ceguera espiritual en este mundo y al consiguiente sufrimiento en la otra vida. Como es frecuente en el Corán, estas ideas son ilustradas mediante referencias a las historias de profetas antiguos y al fin que tuvieron quienes negaron la verdad con anterioridad. Versículos 21, 22 y 82. Tal es el proceder de Dios que ha regido siempre para sus criaturas. Versículo 85. La palabra clave que identifica este sura ha sido tomada del versículo 3, en donde se describe a Dios como Ghafir ad-Dand, que perdona los pecados, pero también recibe el nombre de Al-Mumin, el creyente, en alusión al creyente de la familia de Faraón, que intentó convencer a sus extraviados paisanos de la verdad de la misión de Moisés. Todas las autoridades coinciden en que este sura y los 6 siguientes, introducidos todos por las letras simbólicas Ha, Mim, pertenecen a la última parte del período medio de Meca. Corán. En el nombre de Dios, el más misericordioso, el dispensador de gracia. Ha-Mim. La revelación de esta escritura sagrada procede de Dios, el Todopoderoso, el Omnisciente, que perdona los pecados y acepta el arrepentimiento. Es severo dando escarmiento, sumamente generoso. No hay deidad sino Él. Él es la meta de todo. Nadie, salvo los que se empeñan en negar la verdad, cuestionaría los mensajes de Dios.
pero que no te lleve a engaño su libertad de hacer lo que quieran en la tierra. Ya antes de ellos desmintió la verdad el pueblo de Noé, y después de estos, todos esos otros que se coligaron en contra de los mensajes de Dios. Nota 38, 12, 14, en donde se enumera algunos de los que estaban coligados. Al-Asaf, también los versículos 30 de este sura. Corán. Y todas esas comunidades conspiraron contra el enviado que se les mandó. Nota. Literalmente, cada comunidad conspiró contra su enviado. Corán. Tratando de prenderle, y disputaron contra su mensaje con falsos argumentos, para suprimir así la verdad. Pero entonces hice presa en ellos, y qué terrible fue mi escarmiento. Y así se cumplirá la palabra de tu sustentador, contra los que se empeñan en negar la verdad. Serán los moradores del fuego del infierno. Los que llevan dentro de sí el conocimiento del trono de la omnipotencia de Dios, y también todos los que están cerca de él. Nota. Literalmente, alrededor de él. La explicación de Samakhzari de la expresión Haulaha en 27.8, en el sentido de cerca de él. Baidawi, en su comentario al presente versículo, afirma explícitamente que llevar el trono de la omnipotencia de Dios al Ars debe entenderse en sentido metafórico. El que lo lleven y lo rodeen o estén cerca de él es una metáfora de que son conscientes de él y actúan en función de él, o una metonimia, kinaya, por su proximidad al Señor del trono, la dignidad que tienen en su estima y el ser instrumentos de cumplimiento de su voluntad. Mi traducción de este versículo refleja la interpretación de Baidawi. En cuanto a los seres de los que se dice que están próximos al trono de la omnipotencia de Dios, la mayoría de los comentaristas clásicos, basando su opinión obviamente en la imagen simbólica de los ángeles rodeando el trono de la omnipotencia de Dios en el día del juicio, 39.75, piensan también aquí exclusivamente en los ángeles. Pero aunque es innegable que el presente versículo se refiere también a los ángeles, esto no significa que sea exclusivamente a ellos. En su sentido abstracto, el verbo jamala significa a menudo él llevó o cargó con la responsabilidad de algo. Y por tanto es evidente que se refiere aquí no solo a los ángeles, sino también a todos aquellos seres humanos que son conscientes de las enormes implicaciones del concepto de la omnipotencia de Dios, y que se sienten por ello moralmente responsables de traducir dicha conciencia en la realidad de sus vidas y las de sus congéneres. Corán. Proclaman la infinita gloria y alabanza de su sustentador, y tienen fe en él, y piden perdón por todos los demás que han llegado a creer. Oh sustentador nuestro, tú abarcas todas las cosas en tu misericordia y conocimiento. Perdona pues sus pecados a aquellos que se arrepientan y sigan tu camino, y líbrales del castigo del fuego abrasador. Y admíteles, oh sustentador nuestro, en los jardines de felicidad perpetua, que les has prometido, en compañía de los justos de entre sus antepasados, sus cónyuges y su descendencia. Pues en verdad solo tú eres todopoderoso, realmente sabio. Y librarés de cometer malas acciones, pues a quien ese día del juicio
hayas librado de la lacra de las malas acciones, a ese le habrás favorecido con tu misericordia, y ese será precisamente el supremo triunfo. Pero ciertamente a los que se empeñan en negar la verdad, ese día una voz les gritará. Nota. Literalmente serán llamados o convocados. Corán. En verdad, mayor que vuestra versión presente por vosotros mismos. Nota. Al comprender tardíamente vuestra perversa conducta anterior. Corán. Era la versión de Dios hacia vosotros, cuando fuisteis llamados a la fe y seguisteis negando la verdad. Nota. Dada la imposibilidad de atribuir a Dios una emoción puramente humana, la aversión de Dios hacia esos pecadores es obviamente una metonimia por su rechazo de ellos, Razi. Un uso metonímico parecido al de la expresión la ira de Dios, Gadab, para indicar su condena. Corán. Entonces exclamarán, oh sustentador nuestro, 2 veces nos has hecho morir y 2 veces nos diste la vida. Nota. Tú nos diste vida en la tierra y luego nos hiciste morir. Después nos has resucitado y ahora nos has condenado a la muerte espiritual como consecuencia de nuestra obstinada ceguera espiritual en la tierra. Corán. Pero ahora que hemos reconocido nuestros pecados, ¿existe alguna salida de esta segunda muerte? Y se les dirá, esto os ha ocurrido porque cuando era invocado el Dios único, negabais esta verdad, pero cuando se atribuía divinidad a algo junto con él, creíais en ello. El juicio, no obstante, pertenece solo a Dios, el excelso, el grande. Nota. Puede encontrarse una respuesta a la pregunta de los pecadores al final del versículo anterior en el dicho parabólico bien autentificado del profeta. El día del juicio los que merezcan el paraíso entrarán en el paraíso y los que merezcan el fuego en el fuego. Entonces Dios, el excelso, dirá, sacad del fuego a todo aquel en cuyo corazón había un grano de mostaza de fe, o, en algunas versiones, de bien. Y serán sacados de él ya ennegrecidos, y serán sumergidos en el río de la vida, y entonces renacerán, literalmente brotarán, como brota una planta al borde de un arroyo. ¿No has visto cómo surge amarilla y tierna? Bukhari, tomado de Abu Sa'id al-Khudri en Kitab al-Iman y Kitab Bad al-Khalq. También Muslim, Nasai e Inambal. Su descripción como amarillos y tiernos, de color claro y frescos, indica la frescura de la nueva vida del pecador perdonado. Por supuesto, esto nada tiene que ver con la petición vana, por carecer de sentido, en el día del juicio de que se les conceda una nueva oportunidad en la tierra. Corán. Él es quien os muestra sus portentos en la naturaleza y hace descender para vosotros sustento del cielo. Pero nadie recapacita sobre esto, salvo los que se vuelven continuamente a Dios. Invocad pues a Dios, sinceros en vuestra fe en Él solo, aunque les resulte odioso a los que niegan la verdad. Elevado sobre todos los grados de ser, entronizado en su omnipotencia. Nota. Literalmente, el del trono de omnipotencia.
Corán. Envía la inspiración por orden suya a quien él quiere de sus siervos, para advertir a los seres humanos de la llegada del día de su encuentro con él. Nota. Literalmente, el día del encuentro. Corán. El día en que emerjan de las tumbas sin que nada de ellos esté oculto a Dios. ¿De quién será la soberanía en ese día? De Dios, el que tiene dominio absoluto sobre todo lo que existe. Ese día cada ser humano será retribuido según sus merecimientos. No habrá injusticia ese día. Ciertamente Dios es rápido en ajustar cuentas. Así pues, adviérteles de ese día que se aproxima, cuando, angustiados, los corazones subirán hasta las gargantas. No tendrán los malhechores amigo leal ni intercesor que sea aceptado, pues Él es consciente de la mirada más furtiva y de todo lo que ocultan los corazones. Nota. La omnisciencia de Dios es presentada aquí como la razón de que no exista intercesión ante Él en el sentido comúnmente aceptado de este término. Corán. Y Dios juzgará con arreglo a la verdad y la justicia, mientras que esos seres a los que invocan en vez de Él. Nota. Los santos, reales o imaginarios, o los ángeles. El pronombre al-ladina se emplea solo para seres racionales. Corán. Nada pueden juzgar, pues ciertamente solo Dios todo lo oye, todo lo ve. ¿Es que acaso no han viajado por la tierra y no han visto cómo acabaron los incrédulos que les precedieron? Fueron más poderosos que ellos y dejaron una impronta más notable en la tierra. Pero Dios hizo presa en ellos por sus pecados y no tuvieron a nadie que les defendiera de Dios. Y eso porque habían venido a ellos sus enviados con las pruebas claras de la verdad, y aún así la rechazaron. Entonces Dios hizo presa en ellos, pues ciertamente Él es poderoso, severo, dando escarmiento. Así, en verdad, enviamos a Moisés con nuestros mensajes y una clara autoridad nuestra a Faraón, Hamán y Carún. Nota. En cuanto a Carún, de quien se dice que fue primero seguidor de Moisés y luego su adversario, véase 2876. Corán. Pero dijeron: es un hechicero, un mentiroso. Y cuando les trajo la verdad que venía de nosotros, dijeron: matad a los hijos varones de los que compartan sus creencias. Nota. Literalmente, los que han llegado a creer junto con él. Corán. Y dejad con vida solo a sus mujeres. Pero la malicia de los que negaban la verdad no podía conducir sino al fracaso. Y Faraón dijo: dejadme que mate a Moisés y que invoque él a ese supuesto sustentador suyo. Nota. Mi interpolación de la palabra supuesto se hace necesaria por el sarcasmo evidente de las palabras de Faraón. Corán. Temo en verdad que os cambie vuestra religión, o que la corrupción se adueñe del país. Pero Moisés dijo: he hallado en verdad refugio en aquel que es mi sustentador, y también vuestro sustentador de todo soberbio que no cree en la llegada del día del ajuste de cuentas.
En esto, un hombre de la familia de Faraón, que hasta entonces había ocultado su fe, exclamó: ¿Vais a matar a un hombre porque diga Dios es mi sustentador, cuando además os ha traído de vuestro sustentador pruebas claras de esta verdad? Si miente, su mentira recaerá sobre él. Pero si es veraz, algo de ese castigo del que os advierte acabará cayendo sobre vosotros. Pues ciertamente Dios no guía a quien se dilapida a sí mismo mintiendo acerca de él. Nota. Literalmente mentiroso. En cuanto a mi traducción de musrif por quien se dilapida o se ha dilapidado a sí mismo, véase la última frase de 10:12. Con estas palabras, el creyente anónimo mencionado aquí afirma que el mensaje de Moisés es tan convincente que por sí solo demuestra que no es él alguien que se dilapida a sí mismo, se destruye espiritualmente, alegando falsamente que recibe la inspiración divina. Corán. Oh, mi gente, vuestro es el dominio hoy, y tenéis la supremacía en el país. Pero, ¿quién nos protegerá del castigo de Dios cuando caiga sobre nosotros? Faraón dijo: Solo quiero haceros ver lo que yo veo. Nota. Aludiendo a las razones que apoyaban su intención de matar a Moisés, expresada en el versículo 26. Corán. Y nunca os conduciría por un camino que no fuera el de la rectitud. Entonces aquel que había llegado a creer exclamó: Oh, mi gente, temo que os ocurra lo mismo que a los que coligaron contra la verdad de Dios. Lo que les ocurrió al pueblo de Noé, a las tribus de Az y Tamuz, y a los que vinieron después de ellos. Y sin embargo, Dios no decreta injusticia alguna para sus criaturas. Nota. Esos pecadores no fueron víctimas de injusticia en lo que les ocurrió en este mundo. Lo tenían merecido. Los dos versículos siguientes se refieren al día del juicio. Corán. Y oh, mi gente, temo por vosotros la llegada de ese día del juicio, el día en que os llamaréis unos a otros angustiados, el día en que desearéis daros la vuelta y huir, al no hallar quien os defienda de Dios, pues aquel a quien Dios deja que se extravíe, jamás podrá hallar quien le guíe. Y recordad que ya antes vino a vosotros José con las pruebas claras de la verdad, pero no dejasteis de poner en duda cuanto os trajo, hasta tal punto que, muerto él, dijisteis: jamás mandará Dios a ningún enviado después de él. Nota. Negándose así a reconocer no sólo la profecía de José, sino también la posibilidad de que Dios haya enviado profeta alguno. Zamakhshari. Al parecer, José fue aceptado en Egipto como profeta solo por la clase gobernante. Los Hyksos, que por ser de origen árabe hablaban una lengua parecida al hebreo, estaban abiertos emocional y culturalmente al espíritu de la misión de José, mientras que el resto de la población era y siguió siendo contraria a la fe predicada por él. Corán. Así deja Dios que se extravíen quienes se dilapidan a sí mismos por desconfiar de sus revelaciones. Los que cuestionan los mensajes de Dios sin tener potestad alguna para ello. Nota. Literalmente, sin una autoridad o prueba que les haya llegado, sin tener pruebas sólidas que apoyen su rechazo de la revelación en sí.
En su sentido primario, el verbo yadalá significa él discutió, seguido de la partícula fi, acerca de o sobre. Tiene el significado de impugnar la verdad de algo o cuestionarlo. Corán. Un pecado sumamente detestable para Dios y para aquellos que han llegado a creer. Así sella Dios todo corazón altivo, arrogante. Nota. Literalmente, el corazón de toda persona altiva, arrogante. Corán. Pero Faraón dijo, oh Hamán, constrúyeme una torre elevada para que pueda alcanzar la vía correcta, la vía de acceso a los cielos, y pueda así echar un vistazo al Dios de Moisés, aunque en verdad estoy convencido de que es un mentiroso. Y así se hizo grata Faraón la maldad de sus acciones, y fue por ello apartado del camino de la verdad. Y la malicia de Faraón no condujo sino a la ruina. Y el hombre que había llegado a creer prosiguió, oh mi gente, seguidme, os guiaré al camino de la rectitud. Oh mi gente, esta vida terrenal es sólo un breve disfrute, mientras que, ciertamente, la otra vida es la morada permanente. Allí quien haya hecho una mala acción será retribuido solo con otro tanto, pero quien haya hecho buenas obras, sea hombre o mujer, y además sea creyente, esos entrarán en el paraíso, donde serán colmados de bien sin medida. Nota. Excediendo cualquier fantasía humana, el concepto de rizq, expresado en el verbo yursakun, tiene aquí su significado pleno de todo cuanto es bueno y beneficioso para los seres vivos, comprendidas todas las cosas materiales y también las intelectuales y espirituales. De ahí mi traducción de yursakun, literalmente se les dará sustento, por serán colmados de bien. Corán. Y oh mi gente, ¿cómo es? Nota. Literalmente, ¿qué me pasa? Una expresión de asombro ante la incongruencia de las dos actitudes mencionadas a continuación. Corán. ¿Que llamándoos yo a la salvación, me llamáis vosotros al fuego? Pues me llamáis a negar la unidad de Dios y a atribuir parte en su divinidad a algo de lo que no puedo tener conocimiento en absoluto. Nota. Porque esos seres o fuerzas supuestamente divinos carecen de realidad. Zamakhshari. Corán. Mientras que yo os llamo al reconocimiento del Todopoderoso, el sumamente indulgente. Sin duda, eso a lo que me llamáis no es digno de ser invocado, ni en esta vida ni en la otra. Como es indudable también que habremos de retornar a Dios y que quienes se hayan dilapidado a sí mismos serán moradores del fuego. Y entonces os acordaréis de lo que ahora os digo. Pero en cuanto a mí, me pongo en manos de Dios, pues ciertamente Dios ve todo lo que hay en los corazones de sus siervos. Y Dios le libró de las maldades que tramaron, mientras que sobre la gente de Faraón se abatió un terrible castigo. El fuego del más allá, ese fuego que se les había hecho contemplar en vano, mañana y tarde. Nota. Del que habían sido advertidos día tras día por profetas y creyentes, como el mencionado en este pasaje. Corán. Pues el día en que llegue la última hora, Dios dirá,
haced que la gente de Faraón reciba el más severo de los castigos. Y he ahí que los que en vida negaban la verdad discutirán entre ellos en el fuego del más allá. Y entonces los débiles dirán a los que se habían mostrado altivos: nosotros realmente éramos solo seguidores vuestros. ¿Podéis pues apartar de nosotros algo de nuestra porción de este fuego? A lo que los que en vida habían sido altivos responderán: ciertamente estamos todos en él juntos. En verdad, Dios ha juzgado ya entre sus criaturas. Y los que están en el fuego dirán a los guardianes del infierno. Nota: las fuerzas angélicas que vigilarán el castigo de los pecadores en el más allá. Una alegoría, quizá, del despertar tardío de la conciencia de estos. Corán. Implorad a vuestro sustentador que nos alivie, aunque solo sea por un día, este castigo nuestro. Pero los guardianes del infierno les preguntarán: ¿no es verdad que vinieron a vosotros vuestros enviados con las pruebas claras de la verdad? Los que están en el fuego responderán: sí, en verdad. Y los guardianes del infierno dirán: entonces implorad vosotros. Nota: según los comentaristas clásicos, esta respuesta implica únicamente la negativa de los guardianes del infierno a interceder por los condenados, como diciéndoles: rogad vosotros si podéis. Mi impresión, sin embargo, es que nos encontramos aquí ante una alusión indirecta a la devoción de los pecadores mientras vivían, por objetos de culto y valores falsos, y su significado sería: invocad ahora esos poderes imaginarios a los que atribuíais parte en la divinidad de Dios, y ved si pueden ayudaros. Esta interpretación se ve confirmada en la frase siguiente, donde se habla del engaño, dalal, implícito en las oraciones de los que niegan la verdad durante su vida en la tierra, pues obviamente el día del juicio todos esos engaños se habrán desvanecido. Corán. Pero la oración de los que niegan la verdad no lleva sino al engaño. Ciertamente hemos de auxiliar a nuestros enviados y a los que han llegado a creer en esta vida y el día en que se pongan en pie todos los testigos, el día en que sus excusas no sirvan de nada a los malhechores, pues su merecido será el rechazo de Dios y una funesta morada en el más allá. Nota: literalmente, el mal de la morada en el más allá. En cuanto al término, la na, su significado primario es separación o rechazo. En terminología coránica denota el rechazo de todo cuanto es bueno, lisan al-araf, y especialmente exclusión de la gracia de Dios, zamakhshari. Corán. Y en verdad dimos antaño nuestra guía a Moisés, e hicimos así a los hijos de Israel, herederos de la escritura sagrada revelada a aquel como guía y amonestación para los que estaban dotados de perspicacia. Nota: y así también hemos dado nuestra revelación a Muhammad. Esto enlaza con las palabras iniciales del versículo 51. Hemos de auxiliar en verdad a nuestros enviados y a los que han llegado a creer, explicando así la trascendencia de la anterior historia del creyente que salió en defensa de Moisés. La referencia a los que estaban dotados de perspicacia entre los hijos de Israel y que pudieron beneficiarse por tanto del mensaje de Moisés quiere recordar sin duda
a los seguidores del Corán que este Corán también es para los que están dotados de perspicacia, Ulu al-Albab, para gente que reflexiona, Kaun Yatafakkarun, y para gente que hace uso de la razón, Kaun Yakilun. Corán. Sé, pues, paciente en la adversidad, porque realmente la promesa de Dios se cumple siempre, y pide perdón por tus pecados, y proclama la gloria y alabanza de tu sustentador, de noche y de día. Nota. Según todos los comentaristas clásicos, este pasaje va dirigido en primera instancia al profeta, y por medio de él, a cada uno de los creyentes. Corán. Ciertamente, quienes cuestionan los mensajes de Dios sin tener potestad alguna para ello, en sus corazones no hay más que una vanidad desmedida que nunca podrán satisfacer. Nota. Literalmente, que nunca podrán alcanzar o satisfacer. Esto es una referencia a la vanidad que lleva a muchos agnósticos a pensar que el hombre es autosuficiente y que no existen, por tanto, límites a lo que aún puede conseguir, ni necesidad de suponer que haya de dar cuentas a un poder superior. Respecto a esto, 96.6.7, que es una de las primeras revelaciones. Pero no, en verdad, el hombre se vuelve sumamente soberbio cuando se cree autosuficiente. Y dado que esta autosuficiencia es del todo ilusoria, los que construyen su visión del mundo sobre ella no podrán jamás satisfacer su desmedida vanidad. También la referencia a corazones altivos arrogantes en el anterior versículo 35. Corán. Buscad pues refugio en Dios, ya que en verdad solo Él todo lo oye, todo lo ve. Superior sin duda a la creación del hombre es la creación de los cielos y la tierra. Nota. Del universo en su conjunto. Al poner de manifiesto que el hombre es solo una parte pequeña e insignificante del universo, el Corán muestra el absurdo de la visión antropocéntrica del mundo a la que se alude en el versículo anterior. Corán. Pero la mayoría de los hombres no entienden lo que esto implica. Y no son iguales el ciego y el vidente, como tampoco pueden ser considerados iguales los que han llegado a creer y hacen buenas obras, y los que obran mal. Qué raras veces tenéis esto presente. Ciertamente, la última hora llegará, no hay duda de ello, pero la mayoría de los hombres no lo creen. Nota. Se niegan a admitir que el mundo de ellos conocido pueda acabarse, lo cual es otro aspecto de la vanidad desmedida que se menciona en el anterior versículo 56. Corán. Sin embargo, vuestro sustentador dice: invocadme y os responderé. Ciertamente, los que sean demasiado orgullosos como para adorarme, entrarán en el infierno humillados. Dios es quien ha hecho para vosotros la noche, para que descanséis en ella, y el día para haceros ver. Ciertamente, Dios es en verdad sumamente generoso con el hombre, pero la mayoría de los hombres son ingratos. Ese es Dios, vuestro sustentador, el creador de todo cuanto existe. No hay deidad sino Él. ¡Qué deformadas están vuestras mentes! Nota. Oh vosotros que negáis esta verdad. Corán.
Pues así es. Los que rechazan los mensajes de Dios a sabiendas tienen mentes perversas. Dios es quien ha hecho de la tierra un lugar de residencia para vosotros y del cielo una bóveda, y os ha formado y ha perfeccionado vuestra forma. Nota. De acuerdo con las exigencias de la vida humana. Corán. Y os ha proveído de las cosas buenas de la vida. Ese es Dios, vuestro sustentador. Bendito es Dios, el sustentador de todos los mundos. Él es el viviente, no hay deidad sino Él. Invocadle, pues, a Él solo, sinceros en vuestra fe en Él. La alabanza es debida por entero a Dios, el sustentador de todos los mundos. Di, se me ha prohibido adorar a cualquiera de esos seres a los que invocáis en vez de Dios, pues me ha llegado de mi sustentador las pruebas claras de la verdad, y se me ha ordenado someterme al sustentador de todos los mundos. Él es quien os crea de tierra, luego de una gota de esperma, luego de una célula embrionaria, luego os hace salir como niños, luego ordena que alcancéis la madurez, y luego que lleguéis a la vejez, aunque hace que algunos de vosotros mueran antes. Y Él ordena todo esto para que alcancéis un plazo fijado por Él. Nota. O también un plazo conocido solo por Él. Corán. Y para que aprendáis a usar vuestra razón. Él es quien da la vida y da la muerte. Y cuando decreta la existencia de algo, le dice tan solo, sé y es. ¿No ves cuán apartados están de la verdad quienes cuestionan los mensajes de Dios? Nota. Literalmente, cómo son desviados de la verdad. En este caso, de toda la evidencia observable de la omnipotencia de Dios y de su actividad creadora. Corán. Quienes desmienten esta escritura sagrada y con ella todos los mensajes que encomendamos a nuestros enviados anteriores. Nota. Dado que, como señala a menudo el Corán, las verdades fundamentales contenidas en todas las revelaciones divinas son las mismas, el rechazo de la última de ellas equivale a un rechazo de todas las anteriores. Corán. Pero en su momento habrán de saber cuán ciegos han sido. Lo sabrán el día del juicio, cuando tengan que llevar al cuello las argollas y cadenas que ellos mismos han forjado, y sean arrastrados a la ardiente desesperación, y se conviertan al final en combustible del fuego del infierno. Nota. Así explica Mujahid, citado por Tabari, el verbo yusyarun. Corán. Y luego se les preguntará, ¿dónde están ahora esos poderes a los que atribuíais divinidad junto con Dios? Responderán, nos han abandonado, o mejor dicho, lo que antaño invocábamos no existía en absoluto. Nota. Literalmente, antaño no invocábamos nada real, porque comprenderán, tardíamente, la falta de entidad de todos esos poderes y valores imaginarios a los que rindieron culto mientras vivían, entre ellos la creencia en la supuesta autosuficiencia y grandeza del hombre. Corán. Y se les dirá, así deja Dios que se extravíen los que niegan la verdad. Nota. Permitiéndoles que vayan tras de ilusiones y caprichos necios,
por negarse a reconocer la evidente verdad de la existencia y unicidad de Dios y de la dependencia total del hombre en él. Corán. Esto es fruto de vuestra arrogante ufanía en la tierra, sin atender a derecho y de vuestra gran presunción. Entrad ahora por las puertas del infierno, en el que permaneceréis, y qué horrible morada la de los soberbios. Sé, pues, paciente en la adversidad, porque ciertamente la promesa de Dios se cumple siempre. Y tanto si te mostramos en este mundo algo de lo que tenemos reservado a esos que niegan la verdad, como si te hacemos morir antes de que lleguen a ese escarmiento, sabe que, al final, serán devueltos a nosotros. Y en verdad, oh Muhammad, mandamos enviados antes de ti. De ellos te hemos mencionado algunos. Nota. En el Corán. Corán. Y hay otros que no te hemos mencionado. Y no fue dado a ningún enviado hacer un milagro sino con la venia de Dios. Nota. Véase 609. Los milagros están solo en poder de Dios. Ambos pasajes, 609 y el presente, se refieren a la absurda exigencia de los adversarios de Muhammad de que les fuera mostrado un milagro como prueba del origen divino del Corán, lo que implica que Dios no tiene intención de convencer a los que niegan la verdad por medio de lo que comúnmente se entiende por milagros. Corán. Pero cuando la voluntad de Dios se haga manifiesta. Nota. Literalmente, cuando llegue la orden de Dios, ya sea en este mundo o en el día del juicio, una referencia al escarmiento que se menciona en el anterior versículo 77. Corán. Se habrá juzgado ya con total justicia, y entonces todos los que trataron de reducir a la nada lo que no podían entender. Nota. En este caso, la revelación divina en sí. Corán. Estarán perdidos. Dios es quien hace prodigios para vosotros continuamente. Nota. Al proveer al hombre de forma prodigiosa de sus medios de subsistencia y dotarle del milagro de un intelecto creativo que le permite sacar provecho de muchos fenómenos naturales. Corán. Así os provee de toda clase de ganado, para que algunos os sirva de montura, y de otros obtengáis alimento, y de ellos obtenéis muchos otros beneficios. Nota. Los otros beneficios son de naturaleza concreta y abstracta. Beneficios concretos son la lana, las pieles, etc. Y los abstractos, la belleza. 16:6-8. Y también la admiración de Salomón por la belleza que Dios ha puesto en los caballos, expresada en 38, 31, 33. O la continua asociación entre hombre y perro, ilustrada en la leyenda de los hombres de la cueva, 18, 18 y 22. Corán. Y para que mediante ellos veáis satisfechos muchos de vuestros anhelos. Nota. Literalmente, una necesidad en vuestros pechos o corazones. Una necesidad real. Corán. Pues sobre ellos, como sobre los barcos, sois transportados. Y así os muestra sus portentos. ¿Cuál pues de los portentos de Dios negaréis aún?
¿Acaso no han viajado por la tierra y no han contemplado cómo acabaron los incrédulos que les precedieron? Fueron más numerosos y más poderosos que ellos, y dejaron una impronta más notable en la tierra. Pero todo lo que consiguieron no les sirvió de nada, pues cuando vinieron a ellos sus enviados, se mostraron arrogantemente satisfechos del conocimiento que ya poseían. Y así, al final, se vieron arrollados por aquello de lo que solían burlarse. Nota. La idea de la existencia de Dios y de su juicio ineludible. Corán. Y entonces, cuando vieron claramente nuestro castigo. Nota. El colapso de su sociedad y civilización, que Dios había decretado como consecuencia de su rechazo obstinado de los valores espirituales. Corán. Dijeron: creemos en el único Dios y renegamos de toda creencia en aquello a lo que atribuíamos parte en su divinidad. Nota. Esto incluye, evidentemente, su anterior creencia en las supuestas posibilidades ilimitadas del hombre y la noción ilusoria de que un día llegaría a dominar la naturaleza. Corán. Pero su fe, una vez que vieron nuestro castigo, no podía servirles de nada. Nota. En primer lugar, porque esta fe tardía no podía deshacer una realidad que ya se había consolidado. Y en segundo lugar, porque no podía contribuir a su desarrollo espiritual, ya que no era fruto de una elección libre, sino algo que les había sido impuesto por la conmoción de una calamidad irreversible. Corán. Tal es el proceder de Dios que ha regido siempre para sus criaturas. Y entonces se vieron perdidos los que habían negado la verdad. Nota. El uso o proceder de Dios, Sunat Allah, es el término coránico para indicar la totalidad de las leyes naturales instituidas por el Creador. En este caso, la ley de que la fe carece de valor espiritual si no nace de una auténtica iluminación interna. Corán.